hoy quisimos analizar el tema de las elecciones de medio periodo, de lo que, digamos, lo que pasó en las elecciones precisamente de medio periodo en Estados Unidos, y por eso vamos a estar acá conversando con Argentina Artavia, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, coordinadora de este programa y además investigadora del CIEP. Muchas gracias, Marcela. Bueno, y también contamos con la presencia de don Constantino Urcullu, que también es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, investigador del CIEP y además es el coordinador del Observatorio de los Estados Unidos. Buenas noches. Bueno, y como siempre, entonces vamos a iniciar el programa de hoy con la cápsula que nos prepararon. Estados Unidos se enfrenta a una nueva contienda electoral a medio periodo. En esta ocasión, las y los votantes eligen a los miembros de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Ambas conforman el Congreso, lo que para Costa Rica pasaría a ser la Asamblea Legislativa. Actualmente las dos cámaras del Congreso están bajo el control del Partido Republicano, al que pertenece el presidente Donald Trump. Para que los demócratas, es decir, el partido de Obama, se hagan con el dominio de esta Cámara, tendrían que arrebatarle al menos 23 escaños al Partido Republicano. Para ello, los demócratas han preparado una serie de candidaturas bastante variada, con muchas mujeres jóvenes, además de políticos con ascendencia de Oriente Medio, latina y afrodescendiente. Pero también, además de los miembros del Congreso, este 6 de noviembre pasado se eligieron 36 de los 50 gobernadores estatales, y los resultados demostraron que la estrategia del Partido Demócrata logró sus objetivos, al quedarse con mayoría simple de la Cámara de los Representantes, aunque también se cumplieron las expectativas del Partido Republicano, al quedarse con la mayoría del Senado. Este escenario sitúa al presidente Donald Trump con muy pocas posibilidades de llevar a cabo sus promesas de campaña, tales como la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos y las reformas migratorias. El bloqueo será una constante en el Congreso, un escenario muy similar al que acontece en nuestro país. Esto puede motivar a que ambos partidos trabajen conjuntamente una agenda política, y que probablemente no será la que el presidente Donald Trump desea. Pasadas estas elecciones legislativas, empieza la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales de 2020, donde se decidirá el continuismo de Donald Trump o una nueva era en la política estadounidense. Hoy ponemos sobre la mesa las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Bueno, para iniciar, tal vez don Constantino nos pueda explicar qué es lo que significan estas elecciones de medio periodo, ¿verdad? Porque alguna gente ha intentado plantear que es como el supermartes, pero el supermartes tiene otra connotación. Estas son, digamos, unas elecciones distintas. Supermartes son las presidenciales. Exacto. Estas de medio periodo son las elecciones donde los norteamericanos eligen un tercio del Senado y la totalidad de la Casa de Representantes. Son los dos cuerpos legislativos que conforman el Congreso de los Estados Unidos. También eligen gobernadores y hay más de 6,000 candidatos a puestos como que van desde el sheriff, el jefe de la policía, los jueces, que en algunos lugares eligen jueces, las gobernaturas estatales, que son, bueno, 50 estados por 2, son 100 gobernaturas estatales. Hay candidatos, es muy amplio, es un sistema político muy complejo el de los Estados Unidos. Claro, son muchas las candidaturas que efectivamente se estaban eligiendo el martes pasado. En ese sentido, Argentina, bueno, ya don Constantino un poco nos explicó qué era lo que estaba en juego, pero podríamos más bien pasar al gráfico 2, que efectivamente los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes, que era algo, ¿verdad?, importante, hasta, bueno, desde el periodo que inicia Donald Trump, tenía el control del Senado y la Cámara de Representantes del Partido Republicano, ¿verdad? Y entonces ahí el Partido Demócrata había planteado que iba a venir la ola azul, que bueno, no fue tan ola, eso lo vamos a ver, pero bueno, ahí podemos ver qué fue lo que pasó con el control de la Cámara de Representantes. Parte de lo que estamos viendo en esa imagen, que quizás Constantino ahora nos pueda aclarar un poco, sobre todo por las zonas en las que se divide ese mapa, es el dominio
de un partido y otro en los distintos estados. La llamada ola azul se le da ese nombre sobre todo porque se asumía que el Partido Demócrata iba a tomar dentro de su estrategia una mayoría en el impulso a la votación que les iba a permitir no solamente hacerse del control de la Cámara Baja o la Cámara de Representantes o la Casa de Representantes, y que iba a intentar arrebatarle también algunos puestos en el Senado. Un poco más difícil porque el control en el Senado lo tenía mucho más controlado el Partido Republicano, pero este mapa lo que da cuenta es del control de algunas de las zonas, sobre todo las que están con un color un poco más marcado, tanto el rojo, que es el color que identifica al Partido Republicano, como el azul, que es el que identifica al Partido Demócrata. Evidentemente, la disputa del pasado martes no es tan clara tal vez o tan fácil de ver como se ve en este mapa, sino que las distintas zonas en las que está dividido el mapa de los Estados Unidos tiene también connotaciones distintas, dependiendo no solo de la ubicación geográfica, sino que también tiene su correlato con la distinta composición étnica, con la composición también de una población diversa claro. En cuanto a género, en cuanto también decía la zona geográfica, y eso es lo que toman de insumo los distintos partidos para poder establecer sus estrategias. Además de la convocatoria a la elección al Senado, al tercio del Senado y a la totalidad de la Cámara, también, como lo decía don Constantino, había llamado a gobernaturas, pero también distintos estados sometían a consideración algunos temas que les eran particularmente importantes. En el tema de salud, por ejemplo, en el tema de tenencia de armas, entre otras cosas. Entonces es, como ya lo señaló don Constantino, una elección compleja, porque no puede decirse que fue la misma, con las mismas características en los 50 estados. Claro. Los republicanos mantienen el control del Senado. Podríamos ver ese gráfico para que también don Constantino se refiera a ese tema. ¿Por qué es importante que mantengan el Senado? Bueno, si uno ve el mapa anterior de la Casa de Representantes, uno dice, perdieron los demócratas, porque el azul no predomina tanto como el rojo, pero lo que es importante tener en cuenta aquí es que el azul predomina en los lugares donde hay mayor población. Y digamos, esos estados hacia el norte, que es North and South Dakota y Montana, tienen muy poca población, entonces tienen pocos representantes. Entonces, por eso es que los demócratas ganan la Casa de Representantes. Ahora, yendo al tema del Senado, el Senado es muy importante porque en el sistema político norteamericano muchos nombramientos tienen que ser ratificados de alto nivel, tienen que ser ratificados por el Senado. Senado son 2 senadores por estado, independientemente de la población que tenga ese estado. Ahora, los senadores ratifican el nombramiento de los ministros, el nombramiento de los embajadores, el nombramiento de ciertos generales, y creo que casi de la totalidad de los generales a partir de un cierto nivel. El nombramiento de los jueces federales también tiene que pasar por el Senado. Eso le da un poder al Senado enorme sobre el presidente. Y, digamos, el nombramiento reciente de un juez ultraconservador en la Corte Suprema, lo que abre la posibilidad es que con el dominio del Senado que tiene Donald Trump y con la avanzada edad de los jueces más liberales que hay en la Corte Suprema, por ejemplo, hoy se cayó la señora Bader Ginsburg y se fracturó 3 costillas. La señora Bader Ginsburg, que es una extraordinaria juez liberal, tiene 85 años. Sí. Si esa señora se nos muere, va a tener que nombrar Donald Trump un juez ultraconservador que lo va a ratificar un Senado conservador también. Entonces, claro, el poder de ratificación que tiene el Senado, por ejemplo, con los jueces, advice and consent, se llama en los Estados Unidos, la fórmula mágica es
consejo y consentimiento. Entonces, el poder el Senado es un cuerpo ultrapoderoso en los Estados Unidos. Claro, pero entonces a todas las personas que planteaban que esta elección era algo así como un plebiscito en el cual se le daba mayor o menor poder a Donald Trump, el tema de que siga controlando el Senado también, digamos, los lo dejan en una resultados posición. Sí. Son mixtos, digamos, son mixtos en la medida en que perdió la Casa de Representantes, pero logra mantener el control del Senado. No fue un plebiscito devastador, ¿verdad? Yo usé una expresión en una entrevista que me hizo un medio nacional y dije, bueno, le pegaron un golpe grande a Donald Trump, pero no fue un knockout. No. Ese es el resultado, metafóricamente ese es el resultado de la elección. Claro, y además en esa misma lógica argentina, de hecho, los mensajes del llamado al voto eran mucho hacia una población que particularmente no ha sido republicana y que además tampoco ha salido mucho a votar, ¿verdad? Es donde hay un abstencionismo bastante alto. Usualmente en las elecciones de medio periodo la votación es menor. No tiene el atractivo que tiene ese supermartes, que es el que usualmente el votante sale porque sabe que va a elegir a quien será el presidente de los Estados Unidos. Las elecciones de medio periodo entonces tienen una participación menor, pero precisamente y asociado a la pregunta que hacías hace unos minutos sobre la ola azul, los demócratas apostaron justamente a llamar a ese sector de la población que usualmente no sale a votar, que son los sectores de minorías, jóvenes, personas jóvenes, aunque parezca extraño, las personas jóvenes no están interesadas mayormente en asistir a votar como sí lo hacen las personas adultas, sobre todo las mayores de 55 años, y que coincidentemente también están relacionadas con esa base electoral republicana. Entonces no es de extrañar que el Senado, por ejemplo, lo haya ganado el Partido Republicano, porque en su mayoría quienes salen a votar son personas que conforman la base electoral republicana. Hombres, en su mayoría, blancos, de zonas rurales, y son las que vimos en el mapa, que sí, tienen mucho que ver con esas zonas menos pobladas, sí, pero que es la base fuerte del republicano. Por eso es que, digamos, esa derrota que tiene en la Cámara de Representantes no puede ser considerada una derrota total, porque de alguna manera lo que Donald Trump hace y el Partido Republicano es reforzar mensaje y reforzar su base electoral. Claro. De hecho, ahora a la vuelta vamos a hacer una pausa y vamos a venir a ver efectivamente cómo son esos resultados por sexo, por grado de escolaridad, por zona geográfica, etcétera, que nos va a dar una idea de efectivamente cómo fue que votaron la población en Estados Unidos este pasado martes. Ya regresamos. Con don Constantino Orcullo y Argentina Artavia, precisamente analizando el tema de Estados Unidos y las elecciones recién pasadas. De hecho, ahora en la pausa estaba un poco hablando don Constantino sobre el tema de abstencionismo, que me parece que es relevante también plantearlo, porque efectivamente es difícil que la gente vaya a votar en estas elecciones de medio periodo. En todo el mundo pasa lo mismo, ¿verdad? Las elecciones de medio periodo la gente no vota con el mismo interés y entusiasmo que en las elecciones presidenciales. Pero lo que aconteció aquí fue muy importante porque como que se energizó todo el electorado. Los demócratas pensaron que iba a ser únicamente a favor de ellos, pero se energizó también la base de Donald Trump, que salió a votar como no habían votado. Yo no sé en cuánto se han medido el abstencionismo, pero lo cierto es que vi una cifra donde se señalaba, creo que en el New York Times, que había salido a votar un 50% más de personas con relación a las elecciones de medio periodo anteriores, o sea, las del 2014 creo que fue. Entonces, esto demuestra una cosa muy importante, que es que el electorado y el país norteamericano están polarizados y muy profundamente divididos. Claro, pero están polarizados más allá de los partidos políticos, porque en realidad tal vez la mayor, digamos,
lo más claro de esa polarización es ver, digamos, la elección, pero la polarización tiene que ver más allá de eso, están polarizados por temas, el tema migratorio es uno, digamos, típico. Sí, pero se ensarta, se articula con los partidos políticos. En los Estados Unidos ocurre un fenómeno interesante que es lo que se llaman las cultural wars, las guerras culturales, en torno a temas, ¿verdad? Sí. Que son el tema del aborto, el tema del matrimonio gay, que ya lo resolvió la Corte Suprema, está el tema de la migración, está el tema del porte y registro de armas, sí. Pero ahí usted encuentra que esos temas, cada partido los asume de manera diferente. Digamos, la gente que está pro aborto generalmente es demócrata, la gente que está en contra es republicana. Migración, exactamente, ocurre lo mismo. Los partidos incorporan los temas y no son independientes totalmente de los partidos. Lo que sí podemos ver también, y es a propósito de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, es que también dentro de los partidos se ha provocado una especie de división entre quienes son más progresistas, sí. En el caso, por ejemplo, demócrata, ¿verdad? Y los que tratan de tener una visión un poco más moderada. En el caso de los republicanos igual. Escuché el martes en la noche a una excongresista por la Florida, diciendo que el resultado que se había obtenido en algunos de los distritos era una especie de castigo a quienes se habían manifestado un poco más moderados en ese impulso Trump, ¿verdad? Eran como menos trumpianos, ¿verdad? Por decirlo sí. De alguna manera. Entonces, eso también ha provocado dentro de los partidos a esa intensidad en algunos temas, sí, pero también en otros motivados por algunas de las propias declaraciones, un poco lo que está señalando de esa división o esa polarización que se ha empezado a ver a propósito de esa elección entre lo urbano y lo rural, entre hombres y mujeres también, ¿verdad? Que ha motivado también esa participación mayoritaria, mucho más fuerte que en otras campañas de mujeres y sobre todo de mujeres jóvenes, ¿verdad? Que también es parte de ese llamado que se hizo a que salieran a votar en un proceso en el que usualmente la participación, como señalábamos, era un poco más baja. Claro, tal vez podríamos ir, ¿verdad?, caracterizando lo que fue la elección. Podríamos empezar por el tema, digamos, el gráfico 4 de resultados por escolaridad, que también nos llama mucho, digamos, la atención en el sentido de que, bueno, también es que está tan polarizada la elección que se pueden ver, digamos, todos este tipo de cosas muy divididas, ¿verdad? Entonces tenemos que a mayor escolaridad hay una votación mayor hacia los demócratas, ¿verdad? A menor escolaridad hacia los republicanos. Y bueno, tal vez, bueno, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Argentina, tal vez si no lo puede explicar. Sí, ahí lo que se denota es la diferencia no solamente en grado de escolaridad, sino también por hombres y por mujeres. Parte de lo que se señaló en la elección pasada, en la elección presidencial, era que una mayoría de hombres con poca o baja escolaridad eran los que en su mayoría habían apoyado la candidatura y bueno, posterior presidencia de Donald Trump. Cuando hace unos minutos hablábamos acerca de que Donald Trump no podía percibirse como perdedor de estas elecciones, es justamente por esto. Sus discursos, sus mensajes, incluso el día siguiente de conocer los resultados adversos en la Cámara Baja, lo que él hace señalar que lo ve como un triunfo, ¿verdad? Sí. Que el resultado es un gran triunfo porque él mantiene tanto mensaje como base electoral, lo continúa apoyando. Lo vemos ahí, la votación no solamente mayoritaria de hombres, quizás también si podemos verlo en el gráfico que hay también por edades. Podríamos ver si nos pueden poner por favor, el gráfico por edad. Por edad y porque escolaridad. Eso también, sí, porque eso también de alguna manera nos permite visualizar cuál es el perfil de votante, ¿verdad? El perfil claro. de elector, y que en este caso en particular lo que hace Donald Trump con sus mensajes, incluso recordemos que una de las características que tiene el sistema de los Estados Unidos es permitirle a su presidente que asista sí. a los distintos mitines, ¿verdad? A los distintos encuentros. Ahí está el gráfico por edad.
Correcto, en los distintos encuentros partidarios. Entonces, el mensaje un poco de temor frente a la invasión, como le denominó, a la invasión de la caravana migrante, por ejemplo, que lo llevó incluso a retirarle el día de ayer las credenciales de prensa al jefe de CNN, ¿verdad? Al jefe de prensa. Casa Blanca, sí. Exactamente, el que cubre Casa Blanca, Jim Acosta, lo que hace es reforzar el mensaje que le está dando a su base electoral. Y ahí lo vemos, ¿verdad? En función también de la edad, entre más edad tiene, más apoyo recibe las propuestas y los candidatos republicanos. Pero en ese sentido, don Constantino, el tema de que por edad la base electoral republicana sea una base, digamos, bueno, la gran ventaja es que la población más adulta es la que más sale a votar, pero es población, digamos, que ya se va siendo más vieja, ¿verdad? Entonces, ¿no será más bien una oportunidad para el Partido Demócrata? No somos viejos, somos adultos mayores. Bueno, los adultos mayores, sí, ¿verdad? Que para no decirlo políticamente incorrecto, sí, pero es una base, digamos, de personas grandes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es una oportunidad. Sí, pero son personas grandes, blancas. Bueno, es que sí. Digamos, el gran elemento que explica el proceso electoral en Estados Unidos en este momento son los grandes cambios sociodemográficos que están asociados, llamémoslo así, a mí no me gusta usar esa palabra, con el origen racial o étnico de las personas. Por ejemplo, al día de hoy, usted encuentra que el 18% de la población de los Estados Unidos tiene origen latino. Un 12%, 13% son negros. Ya estamos hablando de un tercio de la población. Los estudios que se han hecho, y bueno, creo que el 7% es asiático. Ya en el 2035, la mayoría de la población de los Estados Unidos no va a ser blanca. Y la gente de mayor edad, digamos, al día de hoy el 65% de la población de los Estados Unidos, más o menos, no es la cifra exacta, son blancos. Por ahí debe andar el asunto. Y entonces ahí el grupo etario de gente mayor, como quien habla, es muy nutrido. Pero lo que va a ir ocurriendo en los próximos 20 años es que los mayores se van a hacer también étnicamente más diversos. Claro. Y entonces va a haber más latinos entre los mayores, va a haber más asiáticos, va a haber los negros más o menos un grupo que va a permanecer igual, y entonces eso va a impactar de una manera profunda el proceso electoral, porque ya los blancos van a ser otra minoría más. Entonces, más bien lo que va a impactar no es el tema de la edad, sino de la diversidad étnica, que conforme va creciendo esta población va a diversificar esa base electoral de los dos partidos. Claro, pero sí se asocia con edad y se asocia con educación. Es decir, pero lo que pasa es que cada vez ese primer cuadro que veíamos de gente con educación universitaria, en la globalidad de la población va a ir aumentando la gente con población universitaria. Mientras más aumente la diversidad étnica, van a ser más demócratas. Mientras más aumente la educación universitaria, van a ser más demócratas también. Y además hay otra línea divisoria ahí que es crucial, y es la línea propiamente espacial. Los demócratas ganan en las urbes y en los suburbios, pero no logran ganar en las áreas rurales. Los demócratas ganan en la gente de profesiones educadas, pero pierden en la clase trabajadora blanca, que había sido su soporte histórico tradicional. La han perdido a manos de los republicanos por una multitud de razones. Claro, y además hay un tema, digamos, importante también de género, ¿verdad? De que, ¿verdad? Ahí hay no solo una división con respecto a la base electoral del partido, digamos, republicano y demócrata, sino también que para esta elección, muy particularmente, a pesar de que cuando uno habla de temas de género a veces piensa que Estados Unidos está muy avanzado, pero bueno, hay en esta elección muchas primeras veces en el tema de género, bueno, en el tema étnico, que vamos a ver después de esta pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa.
Disrupciones y continuismo en Estados Unidos, los resultados de las elecciones pasadas. Continuamos aquí el análisis con don Constantino Urcullo y con doña Argentina Artavia. Antes de hacer la pausa íbamos a entrar ya al tema de género, ¿verdad? Efectivamente, hay un discurso muy fuerte de Donald Trump en campaña, misógino, realmente muy fuerte. Hay muchas acusaciones de hostigamiento sexual y cuando uno analiza el tema de, efectivamente, ¿cuál es el partido que plantea que el hostigamiento sexual no es tan problemático? Tenemos una base republicana muy grande. Por el contrario, cuando se pregunta, ¿verdad?, eso mismo, en realidad la base demócrata plantea que el tema del hostigamiento sexual es un tema realmente importante. Y bueno, pareciera que efectivamente, al menos en el tema de género, el discurso de Donald Trump hizo que efectivamente muchísimas mujeres ingresaran a una mayor carrera. En ese sentido, Argentina, ¿qué nos podrías decir? Cuando hablábamos ahora de la diversidad, eso creo que se vio muy fuertemente marcado en las distintas candidaturas que se presentaron. Recordemos que cerca del final de la campaña presidencial hubo muchas denuncias por hostigamiento, ¿verdad?, al entonces candidato Donald Trump. Y el movimiento Me Too, yo también, ¿verdad? Exacto, sí. Y que además ha permeado en distintos espacios de la vida política y social de los Estados Unidos. Recordemos a muchas actrices, ¿verdad?, que han salido a denunciar en los distintos espacios el acoso y el hostigamiento que han sufrido. Esto creo que motivó también aquella marcha impresionante del propio día de la toma de posesión del hoy presidente Trump, donde las mujeres salieron, ¿verdad?, a reclamar no solamente sus derechos, sino que esa persona no lo representaba. Recuerdo la frase que él les dijo: si ustedes hubieran salido a votar de la misma manera que hoy se están manifestando aquí, yo no sería presidente. Creo que eso fue el acicate suficiente para que muchas mujeres desde ese mismo día empezaran a pensárselo dos veces en el estar detrás, guardadas, ¿verdad?, o reclamando en espacios muy privados, y salir a la vida pública y reclamarlo con toda la libertad y con todos sus derechos. Por eso es que vimos además de manera impresionante una cantidad de candidaturas de mujeres de muy diversa naturaleza. Y muchas de ellas además dieron ese salto para pelear con hombres que eran, ¿verdad?, como casi que los dueños de esas posiciones dentro de sus partidos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la representante que gana, además, en el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio, que es Ocasio-Cortez, la representante más joven en llegar al Senado, 28 años. Y lo vemos también en otras primeras veces de mujeres musulmanas. Sí, ¿verdad? tenemos a Débora y a Deborah Hala o Yaris Davis, exacto, primeras mujeres nativas, que son muestra de esa sociedad diversa, ¿verdad?, en la que los Estados Unidos se ha estado conformando desde hace muchos años, pero son mujeres fuertes, ¿verdad? Deborah Hala es nativa norteamericana, es la primera, bueno, son dos, la primera vez que llegan a ocupar esa posición. Y si lo vemos también hay otras mujeres que resultaron electas de origen ecuatoriano. Esa es la otra nativa, que además es lesbiana. Entonces vemos una conformación de candidaturas muy interesante que le da ese sentido de diversidad a una sociedad que no es de una sola manera. Y es el cóctel sociodemográfico. Vean, Alexandra Ocasio-Cortez, se junta la juventud, se junta la etnia latina y se junta el género. Y además el ala más progresista, ¿verdad? Sí, dentro del Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata, ¿verdad? Sí, que ella además ofreció dentro de su propuesta de campaña llevar a Washington el cambio generacional, político e ideológico que los Estados Unidos necesitan. Bueno, y también tenemos una primera legisladora latina, Silvia García. Sí, y ahí hay un tema interesante que es la cuestión de cómo aumentó el número de mujeres
en la Cámara de Representantes. El récord histórico eran 85. La última cifra que vi, porque hay algunos escaños que están en discusión, era de 98. Eso le da razón a algunos que habían articulado la expresión el año de la mujer. ¿Ah? Pero todavía es muy bajo en Estados Unidos. Sí. La proporción es de 1 a 5, o sea, es un 20%. Nosotros en nuestro Congreso ya estamos arriba del 40%. 45%. En los países, en el 45%. Y en los países nórdicos hay lugares donde se ha invertido la situación y donde las mujeres representan más del 50%. Sí, en México está casi igual llegando a la paridad en los congresos, parte de lo que dicen que es uno de los retos que tienen las mujeres en los Estados Unidos es ir reduciendo, ¿verdad?, cortando las distancias, porque la Unión Interparlamentaria lo que dice es que la media mundial es de 24%, ¿verdad?, de composición, y los Estados Unidos apenas está acercándose al 22%. O sea, nosotros tenemos un 45% también para establecer una relación adecuada. Pero entonces eso lo que lleva a decir es que pareciera que las mujeres se están tomando en serio la participación en la política. Como otras veces también lo hemos hablado, el hecho de que mujeres lleguen no todas significa que asuman banderas de género o luchas por la igualdad de derechos de las mujeres, pero ya por lo menos es algo. Hablar de que hay más mujeres ocupando puestos de dirección, porque también estuve revisando cuáles son los cargos que asumen en el Congreso, siempre son espacios de dirección, dirigiendo comisiones, tomando el control de algunas áreas, usted, y es ejemplo, importante. ¿Quién va Pelosi, a ser la presidenta por o ejemplo. speaker bueno, esa es toda una de la discusión. casa, doña Nancy Pelosi, que ahí tiene 78 años, representa a los mayores, por un lado, representa a las mujeres, a los mayores, nosotros los del poder gris, ¿verdad? Y, y además que es un puesto requete importante. Está de segunda en la línea de sucesión del presidente de los Estados Unidos. Si se muere Donald Trump, queda Mike Pence. Y si se muere Mike Pence, quedaría doña Nancy Pelosi, una mujer con una extraordinaria carrera legislativa. Es moderada dentro del Partido Demócrata, no es del ala izquierda, pero representa muy bien diría yo, el interés de las mujeres por participar en el proceso político norteamericano. Al cierre de la campaña electoral de Hillary Clinton, el anuncio era muy emblemático, rompiendo un techo de cristal. Creo que las mujeres ya están en los Estados Unidos empezando a tener mucho más cerca la capacidad de empoderarse para ocupar esos puestos de liderazgo. Y habíamos hablado de cuáles eran las implicaciones para el Senado, pero no habíamos hablado de esas implicaciones para Donald Trump y el resultado en la Cámara de Representantes. Que la señora Pelosi, mujer, no solamente porque peine canas, tiene una gran capacidad para conducir a la bancada demócrata, también es una de las consecuencias de este cambio en el control o el equilibrio de poderes, ya no todo en manos republicanas, sino que también al asumir una mayoría en la Cámara de Representantes, le da posibilidades también a los demócratas de establecer un equilibrio de poderes y una especie de freno también, algunas de las iniciativas un poco descabelladas de los republicanos. Y hay mujeres muy importantes dentro del Partido Demócrata. Las hay senadoras republicanas muy interesantes. Una de ellas votó en contra del juez Kavanaugh, para una de las republicanas, ahora se me va el nombre, creo que es la de Hawái. Pero en el Partido Demócrata hay una senadora importante que es Elizabeth Warren, que es de uno de los estados, creo que es de Massachusetts o de Vermont, no recuerdo, pero que se habla que puede ser candidata a la presidencia. Es una mujer de combate. Y luego está otra senadora, que es Kamala Harris, que es latina, negra y californiana. Entonces, ahí usted ve como un movimiento social, que es el Me Too, de señalar derechos y hacer denuncias a favor de las mujeres,
se inserta dentro del movimiento político. Lo que hablábamos al inicio, Marcela, cómo los issues, los temas no se circunscriben al movimiento social, sino se incorporan al proceso político de una manera dramática y espectacular en esta elección. Porque es también como darle, como golpear en el ego al presidente de Estados Unidos diciéndole usted que ha planteado tanta misoginia, que ha planteado tanta violencia contra población LGTBI, que ha planteado, digamos, tanto violencia contra población migrante. Aquí estamos, ¿verdad? Estamos mujeres lesbianas, además también quedaron, creo que fueron congresistas abiertamente gays, o sea, realmente gobernador de Colorado. O sea, eso es como una cachetada al presidente diciendo, usted que tiene un discurso, ¿verdad?, discriminatorio. Aquí venimos todos los que usted plantea, digamos, que no deberíamos estar en el poder. No con la fuerza que se esperaba. Claro. Eso hay que decirlo claramente, porque los demócratas dijeron que era la ola azul. Bueno, yo creo que para que eso fructifique, va a haber que esperar la próxima elección, que probablemente va a ser una elección muy polarizada, porque Trump va a querer reelegirse y tendrán que salir a votar todos estos sectores como no votaron en el 2016, porque latinos, negros, jóvenes no votaron igual por Hillary Clinton que como votaron por Barack Obama en los dos periodos anteriores. Entonces ahí tienen un reto crucial los demócratas hacia adelante. Y en ese sentido que plantea don Constantino de Argentina en un minuto, perdón, ¿se le abren, digamos, las puertas a la reelección a Donald Trump o se le complica, más bien viendo los resultados? Lo llamativo en este caso es que Donald Trump mantiene su base. Y por eso es que desde el propio día de las elecciones él empezó a tuitear acerca del gran triunfo. Él necesita estarle enviando mensajes de seguridad, de certeza, de que no va a variar ni su actitud ni tampoco su mensaje. Por eso es que él sigue con ese discurso que es disruptivo, es provocador, porque necesita mantener el miedo en algunos casos y en algunos temas. Por eso va a seguir con ese tema contra los migrantes, contra la inseguridad que dice que le provoca la migración ilegal. Él va a continuar en esto, no es una derrota como los demócratas habían planteado, sino que él se reposiciona en los lugares donde sabe que es fuerte. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando las pasadas elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa con Argentina Artavia y Constantino Urpullo. Antes de ir a una pausa, precisamente hablábamos de cómo se veía efectivamente una posible reelección de Donald Trump. Pero más allá que la reelección, ¿cuánto le complica en este momento el perder el control de la Cámara de Representantes, don Constantino, a Donald Trump? Mucho, porque la Cámara de Representantes puede transformarse en un frente muy amplio de comisiones de investigación que investiguen los escándalos sexuales en torno al presidente, la cuestión de la injerencia rusa en la campaña del 2016, pueden investigarle el tema de los impuestos que nunca ha enseñado las declaraciones y se las pueden pedir porque las comisiones de la Cámara tienen lo que se llama el subpoena power, son poderes de intimidación y de obligar a traer los documentos que la comisión pida. Y el que no lo hace está sujeto a acusaciones penales. Entonces, los demócratas van a transformar la Cámara de Representantes en un sitio de combate en contra del gobierno permanente. Hay algunos que dicen que van a empezar el proceso de impeachment, pero la señora Eso era lo que le iba a preguntar. Pelosi, que es el de la destitución del presidente, ha dicho que esa no es su prioridad. ¿Y por qué lo dice? Porque la acusación inicia en la Casa de Representantes, pero termina en el Senado.
y para que se apruebe necesita 2/3 del Senado. No tienen 2/3 del Senado los demócratas. Sería apostarle a un proceso muy estéril, a menos de que el escándalo fuera mayúsculo. Y que tampoco están en capacidad como de medir las consecuencias, porque recordemos que en la administración Clinton, ¿verdad? Más bien el proceso terminó de alguna manera beneficiando la imagen del presidente. Entonces, si lo que están buscando es abrirle ese juicio político para restarle popularidad, cuidado y no les juegue en contra. Y eso ya de alguna manera también el presidente Trump lo midió, porque ayer justamente en la conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca, les dice, si ustedes quieren jugar así, yo sé jugar mejor, ¿verdad? Yo tengo más armas. Si quieren abrir juicios políticos y si quieren empezar, ¿verdad?, a estar escarbando donde no deben, yo también les puedo dar algunas razones para que no lo hagan. Entonces creo que ese juego confrontativo, como decíamos antes, también provocador, es no me toquen porque yo tengo las armas para defenderme. Y el tipo ha sabido jugar muy bien, lo vimos enfrentarse prácticamente todos los días a los medios de comunicación, no le preocupa, le dice lo que quiera a quien quiera y en el espacio, o sea, él no se mide, no tiene filtros para hacer las cosas. Entonces creo que los demócratas sí tendrían que valorar muy bien si las tienen todas consigo para poder abrir investigaciones, o mejor tratan también, como el mismo Trump se los ofreció a pocos minutos de conocer resultados, de trabajar juntos y buscar algunos proyectos en donde puedan coordinar el trabajo y aprobar algunas acciones o algunos proyectos. Claro, porque un poco lo que la gente plantea es que desde el punto de vista económico, en realidad no ha habido un retroceso, todo lo contrario, que entonces más bien habría que darle como una continuidad a los proyectos. En esa lógica, digamos, es que él plantea esto. No, él lo que está amenazando es que va a utilizar el Senado como una trinchera en contra de la Cámara de Representantes. No juega enteramente así. Yo creo que lo que va a haber es otro de los temores que tiene mucha gente es que este entrabamiento, que en Estados Unidos le llaman en la cultura política gridlock, que se cruzan las mallas, lo que va a producir es que va a haber problemas para aprobar el presupuesto el año entrante, y que entonces los demócratas tratarán, como lo hicieron los republicanos con Obama, de que no se apruebe el presupuesto y crear una situación de tensión. Lo que pasa es que la economía per se va bien. Exacto. Y no es una economía dirigida, recordemos, es una economía de mercado que funciona bajo la influencia de ciertas decisiones que afectan la macroeconomía, pero está funcionando solita, bajos niveles de desempleo, están creciendo los salarios, la bolsa va para arriba con ciertos retrocesos, pero la economía norteamericana está boyante. Y eso no es preocupación. No es un tema de preocupación. Ahora, los demócratas tienen que tener cuidado con lo que hagan, pero no lo pueden dejar solo, lo tienen que seguir golpeando, ¿verdad? Por más que sean golpes pequeños, con la intención de erosionarlo. Y ya lo han logrado, digamos, el grado de aprobación de Trump en estos momentos está en el filo de los 40%. Correcto. Y eso va a tender a bajar por los mismos errores de su personalidad política y por el golpeteo constante desde la Casa de Representantes. Y en esos temas justamente es donde más va a venir ese golpe, ¿verdad? Porque muchos de los congresistas electos, sobre todo las mujeres, han señalado con mucha claridad que lo que van a hablar es en favor de los migrantes. Recordemos que hay muchas mujeres electas de origen salvadoreño, ecuatoriano, ¿verdad? Mexicano, cubano, entonces puertorriqueño. Entonces, esa conformación migrante, ¿verdad? Y esos intereses por la población migrante, que también está asociado con la juventud de muchas de ellas, lo que hace es decir, esos temas, quiéralo o no, los vamos a trabajar aquí en la Cámara. Y ahí es donde van a empezar sobre todo esos primeros roces. En cuanto asuman en enero próximo, esos van a ser temas que van a ser problemas. Lo mismo también con la reforma de salud, ¿verdad? Sí, ese es un tema que se nos olvidaba, que va a ser súper importante. Ese tema también va a provocar roces, porque recordemos que los republicanos querían
eliminar los programas de salud, y hay muchos de los congresistas electos que dicen vamos a defender el derecho a la salud que tiene el pueblo norteamericano. Claro, pero en ese sentido tenemos la Cámara de Representantes, pero ahí el Senado va a funcionar como una especie de freno. Claro, recíproco, ¿ah? Sí. Es decir, y lo que hay que entender es cómo funciona cuando hay empate. Cuando hay empate, lo que existe en el sistema político norteamericano es lo que se llama el mecanismo de conferencia. Tienen que ir, si hay leyes que han sido tramitadas, aprobadas de diversa manera en ambas cámaras, entonces, si hay, llamémoslo empate, tienen que reunirse representantes de una y otra cámara y buscar algún acuerdo para que la legislación progrese, si no, no progresa. Y entonces, ¿y si no progresa? Nada más se acabó, no hay, digamos, otro mecanismo de alzada. No hay juez. No, lo que pasa es que aquí es donde se da el ejercicio democrático por naturaleza. O sea, la necesidad de buscar espacios para el diálogo y la negociación. O sea, lo que hay que hacer es buscar cuáles son los interlocutores más válidos para que los acuerdos se produzcan, pero en eso consiste la democracia, claro, ¿verdad? Y precisamente la ventaja para los demócratas es que ahora ellos tienen algo que decir y tienen con qué forzar no solamente al Senado, sino también al presidente a que ceda en algunos temas, si quiere lograr también la aprobación de otros temas o otros proyectos que le son de interés. Y de cara a las elecciones del 2020, estos cambios en la Cámara de Representantes y bueno, la continuidad en el Senado, ¿a qué tendríamos que ponerle atención, Argentina? Creo que uno de los temas que hemos hablado muchísimo es el tema de la diversidad del electorado norteamericano. Todavía dicen que no es muy pronto, pero creo que todavía es muy pronto para empezar a perfilar candidaturas o figuras importantes. Creo que este ejercicio, los llamados como exámenes parciales, ¿verdad? En los Estados Unidos, lo que hace es ayudar a perfilar estrategias de cara a medir perfiles de elección, de cómo se van a jugar las primarias, ¿verdad? Que dentro de unos meses ya van a empezar a perfilarse algunas candidaturas, pero sobre todo son las estrategias partidarias de acercarse a determinados sectores de la población que son los que les permitirían, sobre todo a los demócratas, recuperar el Ejecutivo dentro de 2 años. Y el tema de que mantengan el control del Senado, ¿verdad? Que alguna gente lo ha planteado, con respecto a cómo funciona el sistema electoral estadounidense, tiene una implicación también, digamos, por la forma de la elección del Senado y la forma de la elección de... Sí, pero lo más importante ahí es la cuestión de el diseño de los distritos electorales. Por eso eran importantes las elecciones a los gobernadores, claro, porque son los gobernadores los que definen los distritos electorales. Entonces ahí el progreso demócrata es muy importante porque los republicanos que han dominado la mayoría de las gobernaturas han utilizado eso para diseñar distritos electorales en situaciones que les son favorables a ellos para la elección. Eso va a ser muy importante. No es el Senado el que define los distritos electorales, sino los gobernadores. Y yo quisiera decir algo relacionado con lo que decía Argentina. Digamos, todavía es temprano para decir eso. Algunas figuras destacaron, como yo le decía, Elizabeth Warren, Beto O'Rourke en Texas, Kamala Harris. Hay gente que se empieza a diseñar en el Partido Demócrata. El candidato republicano va a ser Donald Trump, no hay duda. Y el proceso ya de primarias arrancará a partir del mes de marzo, una vez instalado el Congreso, y con miras a que a final de año ya la cosa de las primarias está intensa y el año 2020 va a ser enteramente un año electoral. Claro, entonces lo que podríamos decir es que tendríamos que tener, digamos, el ojo puesto en cuáles son las figuras que en este momento, digamos, se van a empezar, digamos, a tener un papel preponderante tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, particularmente del Partido Demócrata, para ir, digamos, un poco identificando quién podría, digamos, ser alguna candidatura en contra de, evidentemente, Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Yo tengo una, ¿verdad?
Usted tiene una. Sí, Elizabeth Warren. Esa es mi candidata. Esa es su candidata. Y además es mucho más combativa que Hillary Clinton. Bueno, veremos si dentro de 2 años estamos hablando de ella como candidata. Bueno, aquí hago el vaticinio. Está bien, estamos acá sobre la mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana.